otra forma. Para el sistema legal, ser narcisista no es un delito. En muchas ocasiones, el no ser consciente o no conocer a fondo desde lo que es la realidad de diversas situaciones puede conllevar al fracaso o a que sea mucho más traumático determinado proceso. Esto mismo sucede en un divorcio, en especial con un narcisista. Si tú estás considerando divorciarte de una persona así o ya estás atravesando ese proceso, hoy vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes desde lo que es la realidad, para que puedas conocerlas y estar preparado para que también puedas rehacer tu vida, recuperar tu libertad y seguir adelante. Este video será un poquito largo, pero como les dije, abarca varios aspectos que sería bueno que todos ellos los conocieras. Si un divorcio de por sí ya es un proceso difícil, doloroso y conflictivo, hay que ser conscientes que con un narcisista esto lo será muchísimo más. Sin entrar en modo de mofa, burla, sarcasmo o sin exagerar, divorciarse de un narcisista o salir de la vida de un narcisista y sacarlos para siempre equivale casi que literalmente a lo que en la antigüedad tenían que enfrentarse los gladiadores romanos. Grandes guerreros que tenían que luchar por sus propias vidas en violentas confrontaciones contra otros combatientes y animales salvajes para sobrevivir u obtener su libertad. En esencia es lo mismo, solo que mimetizado en los procesos legales de hoy. Con todo esto no es que te quiera desanimar para empezar el video, ¿no? Es la realidad, es a lo que tienes que prepararte psicológicamente. Entre más consciente seas de esto, más deberás disponerte o prepararte para luchar hasta el final a lo largo de todo este proceso. Y para ello deberás prepararte, entrenar, literal como esos guerreros. Tendrás que practicar, prepararte, tener refuerzos, tener energías, tener municiones y reservas para que puedas atravesar ese proceso. En este caso, con un narcisista principalmente serán dos áreas importantes en las que deberás estar entrenando y preparándote: la emocional psicológica y la económica. Si aún no has dado este paso y lo estás pensando, pues entre comillas mucho mejor, porque lo puedes empezar a planear. Por lo tanto, antes de hacer, decir o actuar o proceder con cualquier cosa, la mejor manera de que empieces a planear ese divorcio es que aprendas a ahorrar y a generar tu propio dinero. Puede que si tú has dependido económicamente de la persona narcisista, te creas incapaz de llegar a eso o empieces y lo he visto, ¿no? Que empieza uno a poner muchas, entre comillas, excusas. Es que él tiene todo el dominio, tiene todo el poder, tiene todo. Y sí, es verdad, pero yo te estoy hablando desde la realidad. Si tú quieres atravesar ese proceso y salir adelante de todo esto, eso también involucra la capacidad de transformar tu mente, de que tú puedes ser capaz de ser autosostenible financieramente, sea mucho o sea poco al comienzo. En muchas ocasiones las personas deciden desistir de un proceso de divorcio o ni siquiera hacerlo, porque esto implicaría salir de su zona de confort o de esa zona conocida, aunque no la estén pasando nada bien, y lo cual implicaría que den un salto, ¿no? Que empiecen a trabajar, que terminen sus estudios, retomar algún oficio o una profesión, empezar de ceros, dejar lo que uno ya tiene acumulado, etc. Otro aspecto a tener en cuenta es que evites tener lo que más puedas, evita tener cuentas bancarias compartidas. Esto también significa que aprendas a gestionar cuentas bancarias, que abras tu propia cuenta, incluso de manera privada. Separa las tarjetas de crédito, empieza a separarte de todo eso y hacerlo independientemente por ti mismo. Otra cosa muy importante, maneja tu propia documentación. Custodia tus documentos, los tuyos y los de tus hijos. Documentos como pasaportes, permisos, licencias, visas, tarjetas profesionales, etc. Puede que el narcisista
quiere aprovecharse de tus recursos económicos incluso durante el divorcio. Por eso es importante que te informes muy bien, te asesores muy bien para que conozcas cuáles son tus derechos y protejas lo que es tuyo. Tú tienes derecho a eso. No solamente de dinero, posesiones, joyas. También es importante fotos que tengan un gran valor sentimental para ti y todo aquello que quieras preservar en privado. Obviamente no está de más de decirlo, pero también cámbiale la contraseña a todos tus dispositivos móviles, etc. Empieza a cerrar todos esos espacios a los que el narcisista podía acceder y controlarte. Este punto es muy importante, por eso tiene que ver también con esa parte económica, y es que en la medida de tus posibilidades no escatimes, busca un abogado que tenga experiencia, un abogado o abogada que tenga experiencia en narcisistas, en divorcios con narcisistas, divorcios de alto conflicto. Seamos honestos, la verdad es que necesitas un buen abogado. Por eso, si aún no lo puedes costear, ahí está el primer punto con el que iniciamos. Muchas veces aquí también puede llegar a suceder que tengas que costear un detective privado. Otro aspecto aparte de lo económico es que refuerces o fortalezcas tus redes de apoyo, tus relaciones interpersonales. Los narcisistas siempre aíslan a sus víctimas para que no se les vayan, para que no pierdan el control sobre ellas. Entonces aquí tienes que empezar a reconstruir esas relaciones si te has alejado de personas. Obviamente es importantísimo que sean personas de tu entera confianza, que sepas que no te van a delatar, que no van a dar información importantísima tuya al narcisista, etc. Mucho mejor si son personas que saben de qué se trata todo esto del narcisismo. Busca también ayuda o asesoría o redes de apoyo en instancias de tu área, de tu comunidad. Un ejemplo, si eres mujer, aquí en Colombia existe algo que se llama la Casa de la Mujer en los municipios, en los pueblos. Entonces busca instancias donde puedas encontrar apoyo, ¿no? Donde puedas encontrar asesoría, acompañamiento también de otras personas que puedan estar atravesando lo mismo, grupos de 12 pasos que de pronto brindan ayuda en cuanto a las relaciones disfuncionales. Hay grupos de apoyo para gente que se está divorciando, gente divorciada, gente maltratada. Entonces busca ayuda, no te aísles y pues obviamente sé muy cauteloso con la información que des. Otra cosa muy importante en la que no debes escatimar, y más si puedes pagarlo, sea ahorita o después, es que puedas invertir en una buena terapia psicológica especializada en la recuperación del abuso narcisista. Esta es la manera como sanarás todas las heridas y la mordedura del vampiro narcisista o las mordeduras que te haya dado todo este tiempo. Si no sanas esas heridas o esa mordedura narcisista, seguirás atrayendo a otros narcisistas a tu vida. Así no lo quieras, así no ya creas que estás curado, no es algo que tú puedas hacerlo solo, allá aparte, por allá, solamente comunicándote con, no sé, con el mundo espiritual y ya. Tú necesitas ayuda. Cuando puedas, sea ahora o después, invierte en ti, en esa parte de recuperar tu salud mental. No hacerlo podría salirte verdaderamente caro, ahora o después. No descuides tu salud. También busca espacios para que puedas entrenar, también, ¿por qué no?, aprender defensa personal y también terapia sexual. Esa es una de las áreas también más afectadas en las víctimas de narcisistas que han tenido este abuso narcisista en sus parejas. No te dejes confundir por sus reacciones. Puntualmente debes estar preparado en que, para variar, el narcisista, sea porque él quiere el divorcio o tú, siempre sí o sí te va a culpar de todo. Si él quiere el divorcio, pues te culpa a ti porque es por tu culpa únicamente que él se quiere divorciar, por lo que has hecho, por lo que no has hecho, de todo. Y si tú eres el que quiere el divorcio y aún así él también puede reaccionar diciendo, pero
pero no, yo no me quiero separar, ¿por qué me haces esto a mí? Hacerse la víctima. Eso también no te despiste, no significa que te ame, que te quiera o que quiera luchar. Simplemente recuerda, los narcisistas no dejan ir sus víctimas, no es porque te quiera. Un narcisista realmente nunca logra amar sanamente a alguien, así que no te dejes engañar. Para poder afrontar este tipo de reacciones que pueden ser confusas y sumamente dolorosas y dañinas, lo que puedes hacer es un gran esfuerzo para que esto te resbale. Llevas muchos años soportando este tipo de reacciones, o sea, no es nada nuevo. No reacciones a ellas porque eso es lo que quiere el narcisista. Pincharte y pincharte para que reacciones y saques todo el dolor como siempre ha sido. La clave para que lo logres es que en tu mente cambies el mapa o la manera en como siempre has visto las cosas. Deja que él acuse o deja que reaccione y tú mentalízate en que tu meta es poderte divorciar, separarte para siempre de esa persona y recuperar tu vida. Esa es tu meta. Tu meta no es ganar la discusión, no es hacer que el narcisista te dé la razón y admita su mal comportamiento y se disculpe. Eso nunca va a pasar. Entonces hay mucha gente que incluso después de separada siguen atrapados en discusiones y peleas y luchas y siguen peleando aún después de casados. Entonces lo mejor es que en tu mente cambies la estrategia, le des la vuelta y ya, dejes allá, imagines que es como por allá un ruido que hace allá peleando la persona. Tu meta es otra, es poderte separar. Además, entre menos reacciones, evitarás desgastar tu valiosa energía en algo que no vale la pena y que nunca va a cambiar. Concentra toda tu energía en poder atravesar este proceso, aminorando lo más que se pueda el daño recibido. Debes prepararte psicológicamente en que, volviendo a la analogía de los gladiadores, estos procesos legales allá en el estrado, en el tribunal, son como la arena del Coliseo romano para el narcisista. Allí en lo público, en esa parte mediática, él necesita exhibir su poderío, demostrar que te domina a ti y a todo el mundo, autopromoverse, dejar su ego y su imagen en alto a costa de tu dolor, de tus necesidades y las de tus hijos. En realidad siempre ha sido así la relación con un narcisista, solamente ellos importan. Pero lo que tienes que tener presente es que en este proceso legal esas actitudes, conductas y rasgos narcisistas se van a intensificar mucho más. De ahí que el narcisista sacará toda su artillería pesada para que él quede como la víctima, como el bueno del paseo y tú como el villano, el malo, y te deje sin nada. Además, sumado a esto, el narcisista tiene ese plus o esa ventaja de que ya conoce tus puntos débiles, tus botones sensibles. Es por eso que la clave para que te protejas de todas esas ventajas que tiene el narcisista es que no reacciones. Por favor, no olvides esto. Los narcisistas se alimentan de tus reacciones, sean positivas, sean negativas, no importa. Ellos lo que necesitan es generar una reacción porque esa reacción significa que obtengo atención y ese es el suministro del narcisista. Esto del no reaccionar se traduce en que trates lo más que puedas. Reduce el contacto virtual presencial de cualquier tipo con esa persona. Pon distancia de por medio. Que en toda la mayor parte de cosas, si se puede en todo, que solo se entienda con tu abogado, con tu representante legal. Evita estar cara a cara. No le respondas sus llamadas, sus mensajes. No abras sus correos. Acompáñate de tu abogado. Si tienes que hablar por los niños, por los hijos algo y empieza a pincharte, a molestarte, no caigas en esa trampa, no piques el anzuelo y ve al grano, como dicen en mi país. Voy por los niños, ya pagué esto, ya, punto, no más.
En la medida de lo posible, si se puede siempre, y si tienes por fuerza mayor que ver o encontrarte con esa expareja narcisista, ve acompañada o acompañado. Si tienes que ir a citas de mediación, ir a recoger cosas en tu casa, hacer una mudanza, entregar a los niños, etcétera, el que estés acompañada o acompañado te ayudará a que no te expongas al narcisista, no te pones en riesgo, te sentirás cómodo, acompañado, seguro. Además, en cualquier imprevisto que se presente con el narcisista, esa persona podrá ser tu testigo. Hay narcisistas que acosan a su pareja o a su expareja en ese proceso de divorcio. Te puede llegar a acosar, vigilar, incluso hostigar en redes sociales. Hará todo lo posible para sacarte de quicio y así obtener nuevas evidencias en tu contra para el caso. Por eso esto que te insisto, que se entienda con tu abogado. Punto. No tiene nada que andar hablando contigo. Si tú es necesario cerrar tus redes sociales o no verlas, ¿no? Desintoxicarte o alejarte, si hay evidencias, pues tomarlas, qué sé yo, te asesoras con tu abogado. Pero si para ti, para tu seguridad, es mejor cerrar las redes sociales, hazlo. En el tribunal no establezcas contacto visual con él o con ella. No lo mires, no lo determines. Yo hablé de este aspecto en otro video mucho más profundo y puse unos ejemplos muy interesantes, entonces te recomiendo que también lo puedas ver. Ahí te dejo el video. Otro aspecto que preocupa mucho en todo este proceso es la pérdida. Las pérdidas potenciales que pueden haber. Da mucho miedo, obviamente, ¿no? A perder, qué sé yo, una casa, el dinero, tu reputación, tus relaciones, etcétera. Obviamente que en un divorcio sí hay pérdidas, pero con un narcisista estamos hablando de ir un poquito más allá. Un narcisista, cuando ve que definitivamente se le está yendo su suministro, no te dejará ir entonces hasta que no te haya hecho el mayor daño posible, como si te dejara esa cicatriz a fuego para toda la vida. Y aquí es donde surge algo muy crudo, muy duro, pero que es la realidad en estos procesos. Incluso cuando no es del todo un divorcio, lo he visto. Y es que cuando uno ha tomado la decisión de dejar a un narcisista, esta vez para siempre, hay que pagar un precio. De alguna manera habrá que pagarlo. O sea, ellos cobran su parte. Incluso si estás dejando un narcisista que no es tu pareja, puede ser un amigo, un familiar, un hermano, lo que sea, un jefe, un compañero de trabajo, pasa eso. Es por ello que debes también estar abierto y preparado psicológicamente para pagar ese precio por tu libertad. En el caso de un divorcio, esto quiere decir que te mantengas abierto o abierta para negociar o mediar o concertar con la otra parte un poco más de lo que en tu mundo ideal estés esperando. Pues con un narcisista no hay un juego limpio ni justo. Conozco casos en los que la persona que definitivamente quiere su libertad y salir y culminar ese divorcio y volver a empezar, han decidido incluso aceptar algunas cosas y ceder, incluso cuando las exigencias del narcisista claramente son injustas. Incluso a famosos y celebridades que se han divorciado de narcisistas o de personalidades así similares a ese trastorno, les ha tocado ceder y pagar y dar su parte para que ya los deje en paz y salir de esa pesadilla. Es algo similar. Obviamente aquí no estamos hablando tampoco de que le pongas todo en bandeja de plata, de que no luches por tus derechos, de que le dejes todo. A lo que me refiero es que desarrolles la habilidad para discernir en qué aspectos, desde la asesoría legal, en qué aspectos estarías dispuesto a ceder y dar un poco más, ¿sí? Como más allá de lo que cuando fuese justo una pareja que no es narcisista, pues se haría. Pero en este caso, ya te lo he dicho, un narcisista va a cobrar su tajada. Entonces también salirse un poco de la mentalidad o la idealización de que sea justo, de que sea un juego limpio,
no va a pasar. Por eso prepárate a que pueda llegar a suceder algo así sin que tampoco abandones tus partes no negociables. Esto también le puede ayudar a hacer creer al narcisista que ha ganado. Digamos que un narcisista es una persona hiperinfantilizada, donde en sus relaciones adultas en su vida siempre se comportan como niños que lo quieren todo para ellos. Quiero que me des todo, ¿no? Como el niño enojado que no quiere compartir sus juguetes. Entonces, haciendo un ejemplo, es como hacerle creer que se quedó con los juguetes, que bueno, sí, él tiene toda la atención. ¿Por qué? Porque tu verdadera meta es separarte y divorciarte. Una de las tareas más desgastantes pero necesarias a lo largo y ancho de este proceso es la de recolectar evidencias sólidas para el caso. Esto significa que a diario deberás estar recopilando fotos, notas de voz, mensajes, chats, incluso el manejar un diario con fechas y datos exactos que deberás estar recordando y demostrando en el estrado que son verídicos y por lo tanto que refuten los relatos distorsionados y exagerados del narcisista. Como bien se sabe, el sistema le deja a la víctima la tarea de demostrar cuál es el daño que le han causado, cuáles son los derechos que le han vulnerado. Pero lastimosamente el sistema judicial no tiene en cuenta la manera tan compleja en la que los trastornos de personalidad influyen en un caso o en un proceso judicial, ya que en este caso son trastornos de personalidad. Como tal, no son enfermedades mentales en toda regla. Esto significa que debes estar preparado, preparada psicológica y físicamente para que muchas de las pruebas que recolectes sean desestimadas por completo e incluso sean minimizadas o descontextualizadas y simplemente te digan que no son válidas y que lo que tienes que hacer únicamente es poner límites, decir que no, o que literalmente te digan que no es tan grave lo que te está pasando y que muchas de tus pruebas simplemente son problemas emocionales y nada más. Todo esto se debe a que casi la mayoría de gente, y en estos contextos legales, estas profesiones jurídicas no tengan conocimiento, y bueno, no tienen por qué tenerlo tampoco, por lo tanto no reconocen ni validan o legitiman las dinámicas tan retorcidas, pero sutiles y silenciosas que usan los narcisistas sobre sus víctimas. Todo este tipo de respuestas o de retroalimentaciones por parte del sistema judicial en la vida real lo que hace es que la víctima litigante se desmoralice y se rinda por completo, desistiendo del proceso. Por lo tanto, siente que ha sido revictimizada, es decir, que aparte de que inicialmente se le violaron sus derechos, se le vulneraron, ahora mucho más se repite esta situación por quienes supuestamente deberían protegerla y ayudarla. Entonces, buscando que se le reivindiquen sus derechos, que pueda obtener justicia y culminar su divorcio, lejos de eso se abren mucho más sus heridas de incomprensión, soledad, indefensión, frustración e impotencia al ver que nada de lo que hace es tenido en cuenta y no sirve para nada. Siente que su causa no se visibiliza, nadie lo toma en serio, no recibe justicia y tras del hecho el narcisista se sale con la suya. La clave para que no te estrelles con esta situación es que obviamente si recopila tus evidencias diarias, maneja tus diarios de información, sigue haciendo eso paciente y persistentemente, pero en el proceso judicial trata de separar lo que es emocional,
de lo legal. Separa esas dos áreas en cajoncitos diferentes. No te lo tomes personal. Es decir, tu abogado necesita armar un caso sólido, robusto. Por lo tanto, visto desde ese ángulo, llegar al estrado con un montón de evidencias circunstanciales, con una expareja, en el estrado pueden llegar a ser vistas simplemente como un montón de quejas propias de una típica expareja dolida y resentida. Seamos realistas. Para el sistema legal, ser narcisista no es un delito. Por eso es que trata de separar esas dos cosas, de tu parte emocional, visceral, toda esta parte psicológica también, y lo que ya son los procedimientos legales. Esta es una carrera de resistencia, no de velocidad. Con este video obviamente no quiero desanimarte en lo absoluto, por el contrario es que reúnas el valor, creas que sí es posible y que ya conociendo todo esto de antemano es como si te dieran un mapa de todo esto que vas a atravesar. Entonces no va a ser traumático chocarte con todas estas cosas inesperadas, exponerte a cosas que puedes prever. Esto es un proceso para el que hay que prepararse. Por eso cobra tanto sentido lo que dije al principio. Es como los gladiadores en el Coliseo romano. Debes entrenar, debes prepararte. Espero que todo esto te haya resultado interesante y muy valioso. Si ves que también lo puedes compartir a alguien que lo necesita, puedes hacerlo. Te quiero agradecer por tu tiempo en el día de hoy. Recuerda que puedes suscribirte en este espacio de salud mental y relaciones sanas. Nosotros nos seguimos viendo aquí en Sonia Ataraxia, contenido creativo, educativo y amoroso para expandir nuestra conciencia.